Imagina por un momento sobrevivir a un asedio terrible, aguantar en la trinchera día tras día, soportando el lodo, el frío. Y los ataques incesantes, claro. Exacto, los ataques incesantes de las tropas enemigas. Y todo esto lo haces porque existe una promesa inquebrantable, y es que el general supremo viene en camino con los refuerzos necesarios para la victoria definitiva. O sea, la orden es básicamente resistir hasta que él llegue. Ajá, resistir a toda costa. Pero bueno, el tiempo pasa, los días se vuelven meses. Las provisiones escasean de una forma alarmante. Y ahí es donde empieza la verdadera tragedia, porque los compañeros de trinchera empiezan a caer. Sí, empiezan a caer uno por uno, víctimas de las heridas o simplemente del agotamiento. Y esto ocurre mucho antes de que se escuchen las trompetas de rescate. Fíjate que esa es una desesperación que va muchísimo más allá del simple miedo a morir. Es una angustia psicológica muy particular. Totalmente. Es la terrible sensación de que aquellos que resistieron hasta su último aliento, de alguna manera trágica, se perdieron el rescate, ¿no? Exactamente. Murieron creyendo en una promesa que sencillamente no llegaron a ver materializada. Pues esa es exactamente la crisis emocional y teológica que estalló en el siglo I en la ciudad de Tesalónica. Un escenario súper complejo para esa época. Muy complejo. Para quienes nos escuchan hoy, tenemos a una comunidad incipiente, recién fundada por el apóstol Pablo, en medio de una de las ciudades más prósperas, paganas y estratégicas del Imperio Romano. Y están enfrentando una persecución social brutal por su nueva fe, no era cualquier cosa. No, para nada. Y de repente el pánico se apodera de ellos, porque sus seres queridos están muriendo antes del regreso prometido de Cristo. La gran pregunta que se hacían era si sus familiares se habían perdido el evento principal. Claro. Entonces, en nuestra inmersión profunda de hoy, nuestra misión es desglosar uno de los textos más fascinantes de la antigüedad, que es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Y bueno, la idea es entender no solo cómo Pablo apaga este incendio de pánico en la comunidad, sino desentrañar la mecánica exacta que él describe sobre este evento cósmico. Yo estoy muy emocionado de empezar. Yo también estoy fascinada con las fuentes de hoy. Bien, vamos a desempacar esto, porque los comentarios históricos y exegéticos que revisamos nos obligan a hacer una parada obligatoria antes de mirar al cielo. Sí. Para comprender el nivel de pánico de esta joven iglesia, primero tenemos que respirar un poco el aire de su época. A ver, cuéntanos un poco de ese contexto. Bueno, el mundo greco-romano era deslumbrante. O sea, en su arquitectura, en sus acueductos, en el debate público. Pero cuando alguien se acercaba al borde de una tumba, el panorama filosófico era de una oscuridad verdaderamente asfixiante. O sea, las fuentes citan a varios pensadores de la época que dejan esto súper claro. No era que simplemente estuvieran tristes por perder a alguien. No, es que su cosmovisión completa les negaba cualquier tipo de luz al final del túnel. ¡Qué fuerte! Autores fundamentales, como el dramaturgo Esquilo, lo decían abiertamente en sus obras. Él decía, una vez que el hombre muere, no hay resurrección. Así, categórico. Era una imposibilidad absoluta para ellos. Totalmente. Y luego tienes al poeta Catulo, que, dirigiéndose a su amada, escribía algo muy melancólico. Decía que, aunque el sol sale y se pone, cuando nuestra breve luz se apaga, solo nos queda dormir una noche perpetua e interminable. ¡Wow! O sea, una desesperanza poética pero aplastante. Ajá, y a esto súmale la filosofía predominante, como el platonismo, que enseñaba que el cuerpo físico era básicamente una prisión para el alma. Claro, la materia era vista como algo inherentemente defectuoso o inferior, ¿verdad? Exactamente. Por lo tanto, digamos que la idea cristiana de que un cuerpo físico pudiera ser rescatado de la tierra y además glorificado, no solo les parecía imposible, les resultaba hasta grotesca. Fíjate que eso explica muchísimo. Si tu vecino, tu jefe y el magistrado de tu ciudad creen que la muerte es un agujero negro de aniquilación donde el cuerpo se pudre para siempre. Y de pronto tu hermano en la fe muere. Exacto. Es facilísimo que esa desesperanza ambiental se te contagie rápidamente.
Y las lápidas que se han desenterrado de esa época son testimonios literales, grabados en piedra, de esta desolación de la que hablamos. Sí, leí en las fuentes sobre unas inscripciones latinas que son escalofriantes. Básicamente dicen, no fui, no soy, no me importa. Es nihilismo puro cincelado en mármol. Es una locura. Y frente a ese agujero negro, Pablo interviene con una de las reconfiguraciones de la realidad más impresionantes de toda la literatura antigua. Él introduce un vocabulario completamente nuevo para procesar el luto. Y aquí hay que prestar mucha atención, porque él no les pide que repriman sus emociones. Eso me pareció brillante en los comentarios que analizamos. Sí, Pablo no exige un estoicismo frío ni nada por el estilo. No, para nada. No dice, los cristianos no lloran porque somos superiores. Lo que les dice es que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ese contraste es la clave de todo el pasaje. Totalmente. Y fíjate, hay una analogía que pensé y que me ayuda mucho a visualizar esta diferencia para nuestra audiencia. Es el contraste entre despedir a alguien muy amado en la puerta de embarque de un aeropuerto Versus ver un barco hundirse, ¿no? Exacto, versus ver un barco hundirse para siempre en el abismo del océano con esa persona a bordo. En el aeropuerto vas a llorar, obvio, te va a doler muchísimo la separación. Pero hay un boleto de regreso. Claro, hay una fecha en el calendario, sabes que volverás a ver esa persona. El dolor del barco hundido, en cambio, es un desgarro definitivo y absoluto. Es decir, el cristianismo no anula el dolor de la pérdida, sino que cambia su naturaleza por completo. Así es. Y el vehículo lingüístico que Pablo usa para cambiar esa naturaleza es súper interesante. Lo fascinante aquí es la palabra griega koimaomai. Ajá, de donde deriva koimeterion. Exacto, y de ahí evolucionó a nuestra palabra cementerio. Pero en el griego original del siglo I, koimeterion era un término de uso súper cotidiano que significaba literalmente dormitorio. ¡Wow! Un lugar para dormir. Un lugar para dormir. Entonces, cuando Pablo dice que los creyentes fallecidos simplemente están durmiendo, está inyectando una dosis de esperanza radical frente a esa filosofía grecorromana tan oscura. Porque el sueño implica, por definición, biológica y lógica, un despertar posterior. Totalmente. No te acuestas a dormir pensando que es el final definitivo. Pero a ver, detente ahí un segundo, porque aquí es donde las cosas pueden confundirse fácilmente. Y los exégetas que revisamos son muy minuciosos al respecto. Sí, hay un debate histórico sobre esto. Exacto. Cuando Pablo habla de dormir, se refiere a que el alma entra en una especie de estado de coma, una animación suspendida donde la persona no siente ni piensa nada hasta el fin del mundo. Excelente distinción, y es importante aclararlo. Las fuentes teológicas son unánimes en rechazar esa idea, que a veces se conoce como el sueño del alma. Claro, porque contradiría otras cosas que él mismo escribió. Precisamente. Pablo, en otros de sus propios escritos, como en sus cartas a los Corintios o a los Filipenses, aclara que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Y que morir es ganancia. Exacto, es ganancia porque implica una comunión consciente e inmediata con Cristo. Entonces, el término sueño se aplica única y estrictamente al cuerpo físico material. O sea, es el cadáver el que descansa en la tierra, ajeno al paso del tiempo. Así es, esperando el momento de la resurrección, mientras que el elemento inmaterial, el alma o el espíritu del creyente, ya está disfrutando de la presencia divina. Lo cual nos arroja directamente al núcleo de la ansiedad en Tesalónica, porque si el cuerpo está en el dormitorio de la tierra, la pregunta obligada es, ¿cuál es el mecanismo exacto de ese gran despertar? Y Pablo sabe que una congregación aterrorizada no necesita palmaditas en la espalda, ni frases vacías de tarjeta de felicitación. Necesitan certezas operativas. Y vaya que se las entrega. Lo que les da es una hoja de ruta cronológica, un desglose paso a paso de cómo se va a fracturar la historia humana. Es súper detallado. Pablo describe el descenso del Señor acompañado de, digamos, un despliegue sensorial y auditivo que rompe absolutamente todas las barreras dimensionales. Menciona 3 señales acústicas simultáneas que no son para nada casuales, ¿verdad? No, para nada. Cada una tiene una carga cultural profunda para los lectores de ese siglo. Pues revisemos esos 3 sonidos porque la intencionalidad detrás de ellos me pareció asombrosa al leer las fuentes. Primero dice que el Señor descenderá con voz de mando. Sí, el término griego ahí es keleusma. Y las fuentes explican que no es un grito cualquiera.
Es una orden militar de alto rango, ¿no? Exactamente. Es el grito de un comandante a sus tropas para entrar en batalla o de un capitán a sus remeros para cambiar el ritmo de golpe. O sea, es pura autoridad imponiendo su voluntad sobre el caos. Me recuerda muchísimo a la misma autoridad ejecutiva que usó Jesús cuando se paró frente a una cueva y gritó, Lázaro, ven fuera. Es esa misma energía, ese mismo poder de convocatoria. Y la segunda señal es la voz de arcángel. Que los analistas coinciden en que probablemente se refiera a Miguel. Sí. Miguel es el comandante de las huestes celestiales y el arcángel tradicionalmente asociado con la resurrección y la protección del pueblo de Dios en toda la literatura judía. Entonces su voz añade una dimensión de soberanía cósmica impresionante a todo este evento. Totalmente. Y luego tenemos la tercera señal, que es la trompeta de Dios. Que para un lector de trasfondo judío tiene un peso enorme. La trompeta o shofar era el instrumento que convocaba a la asamblea solemne. O que enunciaba las grandes intervenciones de Dios, como vimos en el monte Sinaí, por ejemplo. Pero fíjate que también hay un trasfondo romano aquí muy fuerte, ¿verdad? Porque Tesalónica era una ciudad fuertemente militarizada y súper leal a Roma. Absolutamente. Y en el campamento romano, el sonido específico de la trompeta indicaba que era el momento exacto de levantar el campamento y empezar a marchar. ¡Guau! Entonces Pablo está utilizando imágenes que resuenan en ambas culturas, judía y romana, para comunicar un mensaje universal. Es el fin de la marcha terrenal y la gran convocatoria final. Y es justo en medio de este ruido ensordecedor donde Pablo revela el giro teológico que desarticula todo el miedo de esta iglesia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Este es el punto de inflexión. Porque el mayor pánico de estos creyentes era pensar, nuestros muertos se lo perdieron, llegaron tarde a la repartición de la gloria. Y Pablo voltea el tablero por completo en un segundo. Literalmente les dice que los muertos en Cristo no solo no están en desventaja, sino que son los invitados de honor de todo el evento. Ellos resucitan primero. Tienen la primacía absoluta en la secuencia de la redención física. Es un acto de justicia poética divina increíble. Sí. Aquellos que parecían haber sido derrotados por la muerte temporal resultan ser los primeros en exhibir la victoria sobre ella. Fíjate que aquí me cuesta entender algo, y quiero jugar un poco al abogado del diablo, basándome en lo que leí en los analistas. A ver, dime. Si acabamos de establecer que las almas de estos creyentes fallecidos ya estaban en el cielo con Jesús, disfrutando de su presencia, ¿por qué el texto de pronto habla de que resucitan de la tierra? Es una muy buena pregunta. Porque, ¿están bajando desde el cielo con Dios o están subiendo desde el polvo de las tumbas? Pareciera haber una contradicción espacial ahí. Sí, entiendo perfecto a qué te refieres. Es la paradoja central de este evento, y los comentarios que revisamos la resuelven de una manera fascinante, mostrando cómo Pablo une ambas dimensiones en un solo milisegundo. A ver, explícanos esa secuencia. El texto especifica que traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, la secuencia es más o menos esta. Cuando Cristo inicia su descenso desde la dimensión celestial, trae consigo a todas esas almas redimidas. O sea, vienen bajando. Exacto. Pero al mismo tiempo, en la tierra, la voz de mando penetra los sepulcros, el fondo del mar, las cenizas, donde sea que estén los restos. Y en ese instante infinitesimal, la tierra obedece. La tierra obedece y devuelve los elementos físicos, pero totalmente reconfigurados. Y en ese microsegundo, las almas que descienden se fusionan instantáneamente con sus nuevos cuerpos que suben. ¡Wow! Es decir, es una colisión espectacular entre el cielo y la tierra. El cuerpo viejo, desmastado por la enfermedad o el martirio, es simplemente la semilla. Esa es la analogía perfecta que usa Pablo a los Corintios, de hecho. Claro, en esa otra carta, él explica que lo que brota en ese instante es un cuerpo incorruptible, espiritual y glorioso. Diseñado con la misma tecnología, por llamarlo de alguna forma moderna, que el cuerpo de resurrección del propio Jesucristo. Es una recreación total. No es resucitar a un cadáver para que vuelva a envejecer y morir, que es lo que le ocurrió a Lázaro en su momento, por ejemplo. Claro, Lázaro tuvo que volver a morir. Exacto. Esto es cruzar el umbral hacia una biología completamente eterna. Y una vez que este inmenso ejército de creyentes fallecidos ya está de pie en la tierra, completamente glorificados, la cronología del pasaje nos empuja a la siguiente fase. Que es la pregunta inevitable que cualquiera se haría.
Si yo soy un creyente en Tesalónica en ese momento y milagrosamente sobreviví a la persecución hasta el día de este evento cósmico, Ajá, ¿qué pasa contigo? exacto, ¿qué pasa conmigo? Los muertos ya tienen sus cuerpos nuevos, pero ¿qué pasa con los que estamos vivos respirando el aire de la tierra en ese momento? Bueno, aquí el texto griego detona una palabra que los estudiosos catalogan literalmente como explosiva. Es la palabra harpazo. Arpazo. Sí, es el verbo que San Jerónimo luego tradujo al latín como rapere, y de ahí es de donde obtenemos términos teológicos como rapto o arrebatamiento. ¿Y cuál es la clave de este arpazo? La clave es la intensidad brutal de la acción. Las investigaciones filológicas son muy contundentes en esto. No se trata de una elevación lenta, flotante o contemplativa tipo película. ¿No es como que van levitando despacito hacia las nubes con música de fondo? Para nada. Es un verbo que denota una fuerza repentina, irresistible e incluso violenta. ¿El lenguaje sugiere casi un rescate de emergencia en zona de guerra? Tal cual. Fíjate que en la literatura secular de la época, harpazo se usaba para describir, por ejemplo, a un lobo que arrebata una oveja con sus fauces, ¡Guau! o a alguien que saca de un solo tirón a un amigo del interior de una casa en llamas. ¡Qué imágenes tan vívidas! O sea, implica que el poder que ejerce la acción es tan absoluto que el objeto no tiene forma de resistirse. Y que ocurre a una velocidad vertiginosa, un abrir y cerrar de ojos. Los creyentes que están vivos son tomados, sus cuerpos mortales experimentan esa transformación hacia la incorruptibilidad ahí mismo, sobre la marcha. Sin pasar por el proceso de la muerte física. Exacto. Se saltan la muerte y son levantados junto con los otros. Fíjate que la imagen que me vino a la mente leyendo las fuentes es la de un electroimán gigantesco. A ver, ¿cómo es eso? Imagina la fuerza magnética más masiva de todo el universo encendiéndose de golpe sobre un campo enorme lleno de chatarra, pero este imán solo atrae un tipo de metal muy específico. Claro, sintonizado a una sola frecuencia. Exacto. Y en el momento en que se activa ese electroimán, no importa si ese metal está enterrado a 10 metros de profundidad o si está suelto en la superficie, las leyes de la gravedad se anulan instantáneamente. Todo el material vuela hacia arriba de un solo golpe. Así es. No hay anclaje terrenal ni oposición espiritual que pueda frenar ese tirón divino. Y bueno, esto nos lleva al punto de encuentro, que según las fuentes no es un detalle geográfico menor. Para nada es menor. El texto dice que el encuentro con el Señor ocurre en las nubes, y muy específicamente, en el aire. Y uno diría, bueno, el aire es donde vuelan los pájaros, no tiene mayor misterio. Claro, para nosotros el aire es simplemente la atmósfera, pero para la cosmovisión antigua y en la teología del propio apóstol Pablo, el aire no era para nada un espacio neutral. ¿Qué representaba para ellos? Era considerado el territorio directo de las fuerzas demoníacas. En la carta a los Efesios, por ejemplo, Pablo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. O sea que el espacio sublunares, digamos, entre la tierra y el cielo puro, era literalmente la zona de guerra. Exactamente. Vaya, eso cambia completamente el tono del evento. No es un encuentro secreto en un callejón oscuro del universo donde nadie los ve. No, es una declaración de dominio total. Es como si Cristo invadiera el territorio central de su enemigo, plantara su bandera en medio del cuartel general de la oscuridad y allí mismo en sus narices convoca y abraza a su iglesia. Es una provocación divina. El territorio que antes representaba terror, oscuridad y separación, se convierte de pronto en el estrado del triunfo definitivo de Cristo. Y hay un concepto cultural más que los eruditos destacan y que hace que esta escena sea todavía más rica. Si te refieres a la palabra para recibir, ¿verdad? Ajá. La palabra griega que Pablo usa para recibir o encontrar al Señor en el aire es apantesis. Que en la antigüedad cívica greco-romana era un término súper técnico. Exactamente. Las fuentes explican que cuando un emperador o un general victorioso se acercaba a una ciudad, los ciudadanos prominentes no lo esperaban sentados en la sala de sus casas tomando el té. Claro que no. Eso habría sido una falta de respeto enorme. Salían de los mundos de la ciudad, se encontraban con el dignitario en el camino abierto, hacían la famosa apantesis y luego daban la vuelta para escoltarlo triunfalmente en su entrada a la ciudad. Qué fascinante es esto, porque Pablo está, digamos, subvirtiendo toda la propaganda imperial de Roma. Les está diciendo en la cara a los tesalonicenses:
Ustedes viven en una ciudad que rinde culto al César y sale a recibirlo. Pero ustedes van a ser la verdadera pantesis cósmica. Van a salir de la tierra para escoltar al verdadero Rey de Reyes. Es un consuelo de altísimo calibre. Totalmente. Pero y aquí quiero dar un giro hacia lo cotidiano, que es el final del texto. Entonces, ¿qué significa todo esto para el día a día? Esa es la pregunta del millón. Porque ¿cómo aterrizó toda esta pirotecnia cósmica y esta teología de los últimos tiempos en el lunes por la mañana de un tejedor de tiendas o un agricultor del siglo I? Esa es la prueba de fuego de cualquier doctrina que analizamos. La escatología, que es el estudio de los eventos futuros, nunca fue diseñada por los autores bíblicos para llenar pizarrones con diagramas complejos. Ni para satisfacer debates intelectuales o asustar a la gente. Su función principal es alterar la ética del tiempo presente. Y la historia de esta iglesia en Tesalónica nos muestra exactamente qué pasa cuando la esperanza se distorsiona en la práctica. Sí, porque en las fuentes vemos que, muy poco tiempo después de esto, se desató una especie de fiebre escatológica en la comunidad. Fiebre escatológica. Suena a que se salieron de control. Bastante. Algunos miembros de la comunidad se sobreexcitaron tanto con la inminencia de este regreso celestial que llegaron a una conclusión que, para ellos, era peligrosamente lógica. Me imagino por dónde va esto. Pensaron, a ver, si el mundo actual se va a acabar mañana y vamos a ser arrebatados en el aire, ¿qué sentido tiene ir al taller de alfarería hoy? ¿Para qué sembrar trigo si ni siquiera vamos a estar aquí para la cosecha? Claro, el síndrome de no voy a pagar la hipoteca el jueves y el fin del mundo es el viernes. ¡Qué locura! Es una reacción superhumana, si lo piensas, pero sumamente destructiva para el tejido social de la comunidad. Porque como resultado, abandonaron sus empleos. Dejaron de trabajar, se volvieron financieramente dependientes de otros miembros de la iglesia que sí seguían siendo responsables. Y claro, al tener tanto tiempo libre, empezaron a meterse en las vidas ajenas. ¿Se volvieron chismosos, básicamente? Y Pablo, que acaba de entregarles una revelación celestial majestuosa de trompetas y ángeles, tiene que aterrizarlos de un golpe seco a la realidad. Exactamente. Pablo tiene que corregir este desvío mostrando que la verdadera esperanza cristiana no es pasiva ni ociosa en lo absoluto. Les instruye de manera súper tajante que el conocimiento de estos eventos futuros debe producir vidas sosegadas y laboriosas en el presente. Les ordena que trabajen con sus propias manos, que se ganen su propio pan. Para que no dependan de nadie. Y sobre todo, para que su forma de vida sea respetada por la sociedad pagana que los rodea. O sea, el testimonio público importaba mucho. Es un contraste brutal y muy revelador. La mejor manera de prepararte para un evento que va a rasgar los cielos y anular la gravedad es haciendo lo mundano de manera excepcionalmente bien. Me encanta cómo lo pones. Es que si crees que el rey viene, no te sientas en una colina a mirar las nubes esperando el rapto. Vas y terminas de reparar el techo de tu casa, cumples tu turno en el taller, crías a tus hijos con paciencia y lavas los platos con integridad. Es ser lo que Pablo llama más adelante hijos de la luz. La inminencia del futuro debe inyectar excelencia en tu presente, no negligencia ni pereza. Y este enfoque en la vida diaria culmina en la instrucción final de nuestro pasaje de hoy, que revela el profundo corazón pastoral de Pablo. Sí, encierra toda esta exposición que es tan técnica, cronológica y teológica con un mandato súper sencillo y relacional. Les dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque el propósito de saber sobre la voz de mando, el arcángel y las trompetas no es acumular datos exóticos para ganar una discusión en redes sociales hoy en día o en el foro romano en su época. O a unos padres que acaban de perder a un hijo por la persecución en esas calles oscuras de Tesalónica. Y poder decirles con convicción, esta separación tiene fecha de caducidad. No es el pozo sin fondo que nuestros vecinos paganos creen. El reencuentro está garantizado, y los lazos de amor que formamos aquí no se van a pudrir en la tierra. Van a ser restaurados con cuerpos inmortales. ¿Qué viaje tan profundo hemos hecho hoy con todos los que nos acompañan? Sin duda. Porque la historia humana, según este texto que revisamos, no culmina en la tragedia anónima de un cementerio romano. El aguijón de la muerte es extraído por completo de la ecuación. La certeza de que los que murieron primero liderarán el desfile de la victoria otorga a los creyentes una resiliencia inquebrantable frente al luto. Y nos da una brújula para el presente.
Totalmente. Y bueno, comenzamos en las calles sombrías de una ciudad grecorromana donde la tumba era considerada la victoria final de la nada. Hemos desglosado cómo un nuevo vocabulario convirtió los cementerios en simples dormitorios de espera. Escuchamos el eco de las trompetas y los gritos de mando que reconfiguran la materia humana. Y vimos cómo la anticipación de un rescate desde el cielo exige paradójicamente una ética de trabajo intachable aquí en la Tierra. Fíjate que si me permites añadir una última capa a este análisis para que quienes nos escuchan sigan procesando el tema por su cuenta. Claro, adelante. A menudo existe el prejuicio de que pensar demasiado en la eternidad o en el cielo nos hace inútiles para resolver los problemas prácticos de nuestro mundo material. Pero la dinámica que hemos explorado sugiere un efecto radicalmente inverso. A ver, ¿cómo es eso? Cuando tú asumes que la eternidad es un hecho comprobado y garantizado, la escala de valor de absolutamente todo lo que haces hoy se altera por completo. Cambia el peso de las cosas. Exacto. Si la muerte es solo un sueño temporal y la resurrección asegura la continuidad de nuestra identidad y nuestras relaciones, entonces cada esfuerzo por buscar la justicia hoy, cada acto de compasión hacia un vecino necesitado y cada hora de trabajo honesto adquieren un peso eterno. Nada de lo que hacemos es verdaderamente desechable entonces. Nada. Quizás la forma más profunda de demostrar que estamos esperando activamente este evento cósmico no sea especulando sobre fechas en calendarios proféticos, sino construyendo intencionalmente en nuestro mundo roto de hoy pequeños destellos de esa esperanza, ese orden y ese consuelo que ese gran evento promete traer a gran escala. ¡Wow! ¡Qué perspectiva tan provocativa! Para llevarnos de tarea es básicamente vivir con la mente en el cielo, pero con las manos firmemente ancladas en la restauración de la tierra. Así es. No se pueden separar ambas cosas. Pues a todos los que nos acompañaron en esta inmersión profunda de hoy, muchísimas gracias por su tiempo y por su curiosidad. Ha sido un análisis increíble. Si volvemos a la trinchera del principio, la gran noticia de hoy es que el general supremo no se ha olvidado de su ejército. Los refuerzos vienen en camino y la promesa absoluta es que nadie, absolutamente nadie, se quedará atrás. Un mensaje que trasciende los siglos. Así que sigan investigando, no dejen de hacer las preguntas difíciles sobre las fuentes y recordando la instrucción central de este texto milenario, no olviden alentarse los unos a los otros en su día a día. Hasta la próxima exploración.